Son las palabras del ministro de Defensa de Colombia, el señor Juan Carlos Pinzón, quien ha corroborado esta información. El proceso forense ha sido completo el proceso forense y se da a conocer esta noticia por parte del ministro de Defensa. Volvemos en contacto directo al Ministerio de Defensa con el ministro Juan Carlos Pinzón. Hay una ronda de periodistas en este momento y el ministro de Defensa, pues, muy atento ante las preguntas de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Rodeado el ministro de Defensa, obviamente del comandante del Ejército, las fuerzas policiales, la Fuerza Aérea. Fue una operación conjunta. Desde hace bastantes meses, incluso años, la fuerza pública venía actuando contra la estructura de Alfonso Cano, incluso de manera repetida. Esas estructuras del Comando Central de las FARC han venido siendo golpeadas de manera decisiva. Varios de sus cabecillas han caído, varios de los miembros de esas estructuras han caído. Hace unos meses, las fuerzas militares localizaron a este criminal en una zona del departamento del Huila y el departamento del Cauca, y desde ese momento se dio una operación que estuvo a punto de dar un resultado como el que hoy se ha dado. Con mucha persistencia, con mucho esfuerzo, los hombres de la inteligencia, los hombres de las fuerzas especiales, los hombres de la aviación, fueron moviendo sus capacidades hasta lograr esta operación que se ha dado en el día de hoy y que sin duda es histórica para el país y para la gloria de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Se habla que era una estructura que en distintos momentos cambiaba su manera de operar. Típicamente este criminal andaba con un grupo cercano a 14 hombres, pero en las últimas semanas habíamos visualizado que distintas estructuras habían sido movilizadas para tratar de garantizar su protección y su puesto de mando de delincuencia y de acciones de terrorismo. Pregunta al periodista Germán Duque de RCN Televisión. Ministro, muy buenas noches. ¿Cómo fuente humana se basó el Ejército de la Inteligencia Militar en fuentes humanas para llegar a Alfonso Cano? ¿Y qué encontraron en el campamento de la Múltiples fuentes. Las fuentes humanas son muy importantes. Hoy en día muchos miembros de las FARC deciden colaborar precisamente para llegarle a esos cabecillas. Muchas de las estructuras están penetradas hoy precisamente por distintas fuentes. Desde temprano contamos que cuando se llegó al sitio donde se encontraba este individuo, se encontraron 7 computadores, algo así como 39 USBs y múltiple material, discos duros, celulares, en fin, gran cantidad de cosas, dinero en efectivo, algo así como 194 millones de pesos en efectivo, además de dólares, euros y otras monedas en diferentes denominaciones. Ministro, ¿se va a pagar por el rescate a los personas humanas? Esto se va a evaluar, se va a verificar y en función de lo que corresponda se tomarán las decisiones en el momento apropiado. Lo cierto hoy es que a través de múltiples fuentes, a través de el esfuerzo sobre todo, la dedicación de los hombres de inteligencia, la dedicación de los hombres de operaciones especiales, la dedicación de las fuerzas militares en general, hoy el país puede sentirse orgulloso de sus soldados y de sus policías. Pregunta Zair Buitrago del periódico El Tiempo. Ministro Generales, muy buenas noches. Dos inquietudes rápidamente, ministro. La primera, usted mencionaba que en ese sitio se encontraron algunos elementos personales que hicieron, digamos, que garantizar a la gente de inteligencia que se encontraba allí Alfonso Cano. ¿Cuáles son esos elementos personales de él que les hicieron a ustedes evidenciar que se encontraba en ese sitio? Y dos, aunque usted le hace un llamado a que se desmovilicen a los guerrilleros de las FARC, pues ellos intentarán seguramente recomponerse. ¿Hay información de inteligencia o ha habido comunicaciones ya de quién podría intentar asumir ese mando que tenía hasta esta noche Alfonso Cano?
En la operación, muy temprano hoy, cuando las tropas llegaron al sitio donde se encontraba este individuo, se ubicaron varias de sus pertenencias personales, incluso su billetera. Se encontró también sus gafas, se encontró incluso su armamento y por supuesto todo el material de computadores y de trabajo que seguramente utilizaba este criminal. Importante decir que no importa quién reemplace a este señor en esas estructuras, en esa organización de las FARC. Ya saben. Son las palabras del ministro de Defensa y en ese momento el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habla desde Cartagena. Cayó el número 1 de las FARC. Es el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización en toda su historia. Quiero felicitar al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada Nacional, a la Policía, a todos los soldados y policías de Colombia, porque gracias a su perseverancia, a su coraje, se logró este gran golpe, un golpe histórico para las Fuerzas Armadas de Colombia. No debemos ser triunfalistas, todo lo contrario, debemos perseverar, debemos insistir hasta traerle a los colombianos un país en paz, un país donde todos unidos podamos trabajar por un futuro mejor. Este golpe es una confirmación de lo que hemos dicho tantas veces. El crimen no paga. La violencia no es el camino. Y quiero enviarle un mensaje a todos y cada uno de los miembros de esta organización. Desmovilícense, porque de lo contrario, como lo hemos dicho tantas veces y como lo hemos comprobado, terminarán o en una cárcel o en una tumba. Hoy es el día de nuestras Fuerzas Armadas. Les agradezco de corazón, porque esto le devuelve al país y le reitera su fe en el futuro. Gracias a ese lema de nuestro ejército, fe en la causa, fue lo que nos dio a todos este gran triunfo del día de hoy. A los colombianos les digo que sigamos trabajando todos juntos, porque este es un país maravilloso y vamos a conseguir esa paz que ha sido esquiva durante tanto tiempo, tantas décadas, perseverando. A Colombia le digo que este es un día muy importante y a los colombianos que nos unamos todos y que viva Colombia. Y muchas gracias. Son las palabras del presidente Juan Manuel Santos desde Cartagena, quien pues ha dado a entender diferentes temas. No deben ser triunfalistas, eso se refiere al pueblo colombiano después del abatimiento de este líder terrorista, Alfonso Cano. Se debe preservar o perseverar hasta conseguir la paz. Y también le hace un llamado a aquellos terroristas que continúan en las filas de las FARC para que se desmovilicen, porque si no van a terminar de la misma manera, así como ha terminado Alfonso Cano y como ha terminado diferentes miembros de este grupo terrorista. Señor Iván Marín, pues continuamos con usted, Luis Villamarín, para que analicemos estas palabras del presidente Juan Manuel Santos. No se debe ser triunfalista en ese momento, pero el presidente estaba bien contento, el presidente Juan Manuel Santos estaba bien contento. Fue un triunfo militar muy importante para Colombia, fue un triunfo militar muy importante para las fuerzas militares y desde luego pues para muchos colombianos. Sí, las palabras del presidente reflejan lo que enseña la doctrina militar, lo que enseña la estrategia, es que la guerra se combate hasta el último minuto y cuando el enemigo se ha vencido política y militarmente. Decíamos al principio de la entrevista que las FARC han sido golpeadas sustancialmente en esta ocasión,
pero que por su estructura, por su plan estratégico, por su forma de organización interna y la dinámica en que actúan, lo más seguro es que hacen un replanteamiento. Muy difícilmente Iván Márquez y Timochenko, Catatumbo, Joaquín Gómez van a pensar en negociar con el gobierno, porque ellos nunca han tenido una intención de negociar, han tenido la intención de manosear al gobierno y de engañar al pueblo colombiano. En este momento ellos buscarán la forma, por medio de sus estafetas, de programar una especie de reunión del secretariado o un intercambio de opiniones, pero lo que dice el presidente del triunfalismo es no volver a caer en el error de decir que estábamos en el fin del fin y que las FARC están acabadas. Están golpeadas muy fuertemente, pero, como decía el presidente Uribe, la culebra sigue viva. Al Ministerio de Defensa, donde se encuentra nuestro corresponsal de NTN24, Ronald Ramírez, y está hablando en este momento Juan Carlos Pinzón sobre este duro golpe que se le da a las FARC por parte de las fuerzas militares colombianas. Lo más importante es que hoy deberían ellos, los miembros de esa organización, los más jóvenes, aquellos que están en esas estructuras, entender que salirse de allí, que desmovilizarse, que venir a integrarse con el pueblo colombiano es el camino. Ese es el camino que debe continuar. Pero si cualquiera de sus miembros o cualquiera que atente contra el pueblo colombiano decide que la violencia, el terrorismo, el crimen es una opción, se van a encontrar con que tarde o temprano los soldados y los policías de Colombia los van a enfrentar y los van a someter y a derrotar, como hoy ha sucedido con alias Alfonso Cano. Teníamos inscrita a la periodista Jenny Carolina González de Los Angeles Times para preguntar. Jenny Carolina, por favor. ¿Hubo colaboración de Estados Unidos en tecnología, hombres, información en algún aspecto? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo queda el plan Renacer, que Alfonso Cano hubiera sido el ideólogo y el principal creador de esa estrategia? ¿Cómo queda? Lo cierto es que hoy se emplearon todas las capacidades, la mejor actitud, los mejores esfuerzos y los medios necesarios por parte de nuestras instituciones militares para precisamente actuar y someter a estos miembros de esa organización criminal, a alias Alfonso Cano y su estructura de seguridad en particular. Pues quiero decirle que lo más importante es que la inteligencia, esos hombres y mujeres de la inteligencia hoy merecen un reconocimiento especial, con sus esfuerzos, con sus medios, con sus recursos, con su creatividad, con su capacidad precisamente de penetrar esas estructuras. Hoy el país puede recibir esta noticia. ¿Y cómo queda el plan? Yo creo que ese plan deberían entenderlos los miembros de esa organización como un plan que va a fracasar en cualquier caso, que no tiene futuro, que no importa cuánto modifiquen, que no importa qué ideas traten de implementar, de todas maneras la fuerza pública se va imponiendo, va llevando la justicia, va llevando el deseo del pueblo colombiano de paz, de prosperidad, por encima de cualquier plan y de cualquier acción que ellos decidan implementar.